Así es, vamos a conocer detalles al libro, el cual pues nos va a comentar, y también vamos a hablar hoy sobre pueblos originarios de El Salvador, y qué orgullo hablar de ese tema, especialmente cuando la Universidad Pedagógica de El Salvador es pionera en investigación y con personal altamente calificado. Bienvenido a la familia de Vive Gracias, buenos días a todos y a todas, los escuchas, a Palo y Fátima, un gusto estar con ustedes acá, y bueno, estamos para servirle. Ok, vamos a iniciar, por supuesto, con algunas preguntas que tenemos. ¿Existen pueblos originarios o indígenas en El Salvador? Cuéntenos. Claro que sí. Bueno, en realidad, para poner un poco en contexto, claro, esta, digamos, entrevista surge a partir de la elaboración de un libro que lleva por nombre Pueblos Originarios del Salvador, el cual el autor es su servidor, y surge pues desde el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Hacemos un recorrido de los pueblos originarios pues a partir de la llegada de los españoles en la conquista hasta el siglo XXI, o sea, cómo están y cómo han estado, ¿verdad? Obviamente existen pueblos indígenas en El Salvador, comunidades indígenas, no solamente porque en El Salvador tendemos a ver que el indígena pensamos que solo es el que viste, el que calza, el que habla como indígena, ¿verdad? O su lengua indígena, o tendemos a referenciarlo solo como lo vemos en Guatemala, por ejemplo. Pero el indígena de El Salvador, o sea, tiene otro perfil, ¿verdad? Puede ser, muchas veces está en lo rural, es campesino, y tiene esta cosmovisión de indígena, y una de las cosas es que muchas veces no se asume como tal. Entonces, en ese sentido es bien difícil a veces decir, bueno, dónde están estos pueblos, pero hay muchas comunidades en varios lugares del Salvador donde obviamente hay comunidades indígenas. Así es, hay que mencionar que en El Salvador, mucho gusto, doctor Heriberto, hay que mencionar que en El Salvador actualmente creo que hasta el 2017 se hizo más o menos esa encuesta de cuántos nahuatlantes hay en El Salvador, y hay alrededor de 200. Hay que mencionar dónde están estos pueblos, porque usted muy bien lo mencionaba. Obviamente es algo que estos pueblos quieren replicar a sus hijos y que se siga, y que no se convierta el náhuatl como una lengua muerta. Que no se pierda, exacto. Que no se pierda, sino que básicamente se pueda mantener. Y bueno, queremos saber dónde están ubicadas o concentradas estas poblaciones. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta de la colega ahí. Saludo. Y bueno, la verdad es que, como decía, por lo menos en 2017 se tenía un registro de 200 hablantes de náhuatl, ¿verdad? De ascendencia pipil, pero estos son hablantes de habla materna, o sea que ellos nacieron ya con el idioma. Digamos que crecieron con el idioma como primera lengua, ¿verdad? Pero obviamente hay otros nahuatlantes que son como segunda lengua. De estos 200, lastimosamente, pues han fallecido ya varios de ellos, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir de que el náhuatl, el salvadoreño, porque hay diferencia del náhuatl mexicano, por ejemplo, ¿verdad? Es diferente porque el náhuatl salvadoreño, digamos, quedó más primario, o sea, es de la misma raíz, pero por la separación de tiempo y espacio, pues hay diferencia. Pones a una persona náhuatl, hablante náhuatl mexicano y salvadoreño náhuatl, y no se entienden, ¿verdad? Sí, es cierto, y hay que ver también que hay mucha población, o sea, por ejemplo, los nahuatlantes de Santo Domingo de Guzmán, Huitzapan, ¿verdad? No necesariamente se entienden con los hablantes de ¿Panchimalco? De Panchimalco, Ahí, de Santa Isabel y Chubatán, o el de Itzalco, o de Nauzal. Sí, no necesariamente, porque también han ido evolucionando cada uno dentro de lo local, pero en términos generales
sí se entienden, ¿verdad? Ya que hablan de Panchimalco, tú, Fátima, yo doctor, tuve la oportunidad una vez de hacer un reportaje con indígenas, fue en Panchimalco. Me llamó mucho la atención cuando decían el dios agua, el dios aire, habla de esto. Entonces, en el libro, ¿de qué habla el libro en sí? En realidad el libro es un recorrido que se hace desde la llegada de los españoles al actual territorio salvadoreño, y lo interesante de ahí es que hay diversos pueblos que habitaban este país. Por ejemplo, obviamente están los pipiles de habla náhuatl, los lencas de habla potomi en el oriente salvadoreño, también los cacahuira o cacaopera, ¿verdad? Algunos grupos matagalpas también, y hay otros pueblos xincas, por ejemplo, que hoy solo en día en Guatemala se encuentran, y en el área de Chachuapa, por ejemplo, maya pocomamis, ¿verdad? Y en el área de Chalatenango, Metapán, los maya chortís. Eso es lo que los españoles encuentran cuando llegan al actual territorio salvadoreño, y luego pues todo ese abordaje de cómo van desapareciendo de alguna manera la lengua, el vestuario y bueno, la forma de vida, ¿verdad? Sin embargo, después de 500 años todavía esta cultura resisten en sus localidades, y no solamente en lo que conocemos, que son como los más comunes, como Panchimalco, Santo Domingo de Panchimalco es muy conocido. Sí, pero por ejemplo toda la zona que conocemos de los pueblos de la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? Ahí hay una gran cantidad digamos, de riqueza de población indígena que es importante, y otro que obviamente que no se asumen, ¿verdad? También en Oriente hay indígenas en la zona de alrededor del lago de Ilopango, todo eso es parte de poblaciones indígenas, pues, ¿verdad? A través del tiempo. Y por supuesto el libro te va hablando todo es un recorrido de todo ese recorrido, ¿verdad? Excelente. Doctor, ¿cuál es la importancia de ese tipo de investigaciones? Bueno, la importancia de ese tipo de investigaciones es saber que El Salvador no es un país, o sea, como se nos vendió en los años 50 del siglo pasado, totalmente mestizo, sino que El Salvador es un estado-nación diverso, en donde hay una diversidad étnica, ¿verdad? Que también, bueno, hace falta hablar. Ahora venimos a hablar de los indígenas, pero también están los afrodescendientes, que ese sería otro tema para otro día, sí, ¿verdad? Que es muy interesante. Es muy interesante, pero sí, adelante. Sí, y entonces la importancia digamos, de los pueblos indígenas es, obviamente que, pues sí, tenemos esta población que son los pueblos originarios, que es lo que queda de lo que estaba cuando llegan los españoles. Entonces también es importante en el sentido que es parte de la población, ¿verdad? El último censo de 2007 pues no le hace muy buena, digamos que no se logró documentar a toda la población indígena. Sin embargo, hoy en día se cree a través de las mismas comunidades, de las mismas asociaciones indígenas, que por lo menos un 13% de los salvadoreños son de ascendencia, o sea, o son indígenas, ¿verdad? Y bueno, habrá mucho más. Lo que pasa es que el asumirse, el autoidentificarse como indígena también no es fácil, ¿verdad? Cuando le preguntaba es cierto, en las entrevistas que hacemos en los grupos focales o las entrevistas que hacemos en el territorio, le preguntaba a una persona de 60, 70 años, mire, ¿y usted es indígena? Sí, pero no me quiero asumir. ¿Por qué? Porque, bueno, porque me ven de menos, ¿verdad? Porque piensan que yo hablo como, o sea, diferente, se burlan de mí, lo otro. Entonces, esa es una construcción. Pero es nuestra identidad. Sí, es nuestra identidad. Y bueno, que otros países, bueno, así como vemos, tanto que vemos fútbol, ¿verdad? Y vemos a Brasil, vemos a Alemania, y ellos muestran su identidad en torneos, y sería bueno que nosotros como país también tuviéramos nuestra identidad y que la viera también todo el mundo. Pero a mí sí me llama la atención, doctor, de repente, ¿cómo le nace la idea a usted de hacer este libro? ¿De dónde? ¿Cuál fue el verdadero objetivo de hacer todo esto?
para que la gente lo conozca en realidad. Fíjate que, bueno, tu servidor es de primera carrera arqueólogo y luego historiador, entonces obviamente esto lo venía estudiando desde hace 25 años, ¿verdad? Entonces lo que queríamos era recopilar en un libro una información que fuera fácil para el lector, ¿verdad? Porque siempre nosotros los académicos, los cientistas sociales, hacemos artículos para revistas, para libros para esto, y eso queda solo en el mundo académico, pero cómo transmitir esta información que sea digerible para las personas, para el público en general, ¿verdad? Entonces, este libro es un libro que no solamente es un texto, ¿verdad? Porque muchas veces a la gente le aburre solo estar leyendo, sino que tiene imágenes, tiene fotografías, tiene imágenes, tiene mapas, en los cuales ustedes pueden ver, bueno, dónde se ubican, cómo lucen, ¿verdad? Cómo lucen los indígenas salvadoreños de la actualidad. Como le digo, no tienen que andar vestidos como tal, ¿verdad? Como uno piensa, ¿verdad? Porque hay una visión esencialista en la que piensa que el indígena no puede tener, por ejemplo, un teléfono celular, ¿por la cuenta de qué? O sea, claro que sí, si es un ciudadano del siglo XXI, pues lo que pasa que, sí, por supuesto, a diferencia de grupos, digamos, de mestizos o ladinos que podemos ser nosotros, la manera de ver el mundo es diferente. Y, por ejemplo, nuestros campesinos, a la hora de sembrar, que tienen toda esa cultura que tiene que ver con lo agrícola, que es el conocimiento de cómo sembrar, de cuándo va a haber luna llena, que cuando las mareas y todo esto. Ese conocimiento es parte de su visión de mundo, ¿verdad? Entonces, el libro quizás va un poco más allá de ello y también nos habla de estos levantamientos que ha habido durante muchos, por lo menos varios, durante estos 500 años casi, todos estos levantamientos que hubo de indígenas, ¿verdad? Que los más conocidos son 32, luego de Anastasio Aquino antes, pero hay muchos, ¿verdad? Y cómo los indígenas también juegan un papel importante también en los movimientos insurgentes de la independencia, ¿verdad? Así como otros grupos. Al final, nuestra sociedad es una sociedad diversa, ¿verdad? En la cual pues habitan este tipo o sea, esta diversidad de personas. Ok, volviendo al libro, ¿dónde y cómo se puede adquirir este libro? Cuéntanos, doctor. Este libro, bueno, lo mejor es que se puede adquirir gratuitamente. Ustedes llegan a la página de la Universidad Pedagógica de El Salvador, o sea, buscan valga la redundancia, en el buscador de Google, sí, Universidad Pedagógica de El Salvador, y luego allí se van a investigación y luego de repositorio. Ahí va a estar este libro y otros más que también hablan de diferentes temáticas. ¿Y buscamos su título? ¿Cómo? Pueblos originarios del Salvador, ¿verdad? Exactamente. Buenísimo. Exactamente. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Si yo soy anglo-vasco, ¿cuál es mi origen? Buena pregunta. Ajá, es cierto, yo voy después. Sí, porque yo soy anglo-vasco, pero se habla de pipiles, ajá, de eso, Yo predomino más en el área de... Sí, es cierto. Bueno, digamos en lo vasco, el área pipil. Bueno, mira. El área pipil, ¿verdad? Pero no quiere decir de que exactamente como predominó, claro, usted sea, digamos, de ascendencia pipil, ¿verdad? Okay. Acuérdese que también hay otro grupo, ¿verdad? Por ejemplo, también español y como africanos también. Entonces, una mezcla de todo. No es tan así. Podemos ser una mezcla. Digamos, somos un... sí, no, que así es. Sí, y al final podemos ser también un híbrido de ellos, ¿verdad? Y yo doctor, mi padre es de Tacachico, del pueblo de Tacachico, sí. Y mi madre es de San Juan Opico, o sea, es una mezcla de Tacachico y Opico. Sí, bueno, Opico en realidad siempre está en el área de Pipil, ¿verdad? Y Tacachico también, ¿verdad? Aunque está en la frontera con los mayas chortí, digamos. Lo que pasa que, ojo, estamos hablando solo lo que les he dicho a la llegada de los españoles, sí, cierto. Pero hacia atrás, o sea, por ejemplo, Pico, ¿verdad? Opico y Tacachico había población maya, ¿verdad? Y probablemente en Hilo Vasco también. Entonces, solo estamos hablando
cuando yo les dije cómo están estos pueblos es en 1524. Si nos vamos hacia atrás, hay otras poblaciones. Yo sé que allá la compañera que decía... sí, Nidia, ¿tú de dónde sos? Mi mamá es bien diferente. Mi papá es de Tegucigalpa, Honduras. Ok. Y mi mamá Ok. Entonces, bueno, de Tegucigalpa, obviamente allí todavía es la parte lenca, ¿verdad? De Tegucigalpa, que tiene que ver con los lencas también salvadoreños. O sea, es este gran grupo lenca que es el oriente salvadoreño y parte del sur, centro-sur de Honduras. Y pues San Jacinto, allí hay... digamos que es parte de los pueblos pipiles del sur de San Salvador, pero también tiene mezcla con los afrodescendientes, o sea, los barrios de los afrodescendientes la morenaza, la chelita aquí, sí. Y el chelón acá, el chelón hace muy muñeca de los vascos, no, pues sí. Pero si no lo tiene, mándelo a hacer. No, mandémoslo a hacer, más que ahora ya. Y pueden hablar náhuatl, tú puedes hablar náhuatl. No, doctor, pero otra cosa que quería comentarle. Qué bonito fuera yo, por ejemplo, si tuviese la oportunidad de meter, por decirlo así, las clases de náhuatl en las escuelas, lo haría. Creo que, no sé usted, doctor, obviamente usted tiene la experiencia, usted sabe cómo es esto. Me encantaría a mí que los niños desde kinder hasta, por ejemplo, hasta 9º grado, por ejemplo, tengan la materia de náhuatl. Creo que sería qué bonito para nuestro país, porque sería inculcar. Es que es su identidad, lo que estábamos hablando. Y no sé. Vaya, por lo menos yo de chico aprendí un poco de náhuatl. Yo veía un programa de televisión y escuchen, canca la huituna, tuteco, next cucúa. No, es que, ¿qué dije ahí? Es que yo no sé. Guacal es una palabra náhuatl, ¿verdad, doctor? ¿Es un náhuatl o no, doctor? Guacal. El doctor se acaba así. Bueno, hay muchas. Muchísimas. La verdad que, bueno, desde hace unos años se hizo el proyecto de la cuna náhuatl, que se hizo en la zona de Sonsonate para los nahuablantes que sus padres, digamos, o que su familia son de habla náhuatl materna, porque al final sí es importante aprender náhuatl, pero la comunidad indígena. Si ustedes quieren aprender náhuatl, como una lengua extendida, digamos, de su conocimiento, por ejemplo, castellano, español o náhuatl, está bien, pero lo importante es que las comunidades pipiles del Salvador pues mantengan su lengua materna, ¿verdad? Les digo, yo tengo colegas, su servidor obviamente no habla náhuatl, obviamente digo porque no es fácil tampoco. Claro, sí dicen, es cierto. Tiene uno que tener, pero hay gente que conozco algunos alumnos, algunos que ya son profesionales, que ellos aprendieron náhuatl en ¿cómo se llama? En una aplicación, o sea, que hay en internet. Entonces yo les decía, increíble aprender náhuatl en una aplicación. Sí, o sea, como aprender inglés entonces, como aprender inglés también, náhuatl. Y náhuatl salvadoreño. Bueno, pero hay lugares que sí hay, digamos en Panchimalco yo vi que había como escuelas para náhuatl también, hay clases y también en Izalco, o sea, hay lugares. Y obviamente es importante para el que quiera aprender. No debería de ser una obligación tampoco, ¿verdad? Pero es iniciativa propia. Sí, iniciativa propia. Doctor, para ir cerrando, hagamos nuevamente la invitación para que busquen este libro, para que nos fortalezcamos de buena información de nuestras raíces, especialmente de nuestros pueblos originarios en nuestro país. Bueno, este libro lo pueden encontrar en la página de la Universidad Pedagógica El Salvador, allí en el repositorio donde están todas las investigaciones, y ahí busquen pueblos originarios de El Salvador y ahí pues les aparecerá, lo pueden bajar y interesante. Interesante. Bueno, ahí está. Gracias. Un aplauso al doctor, porque nos encantó. Eso es talento, doctor. Eso es talento. Bueno, estuvo con nosotros entonces el doctor Heriberto Erquicia. De verdad, un placer. Los esperamos acá cuando quieran. Aquí estamos en la cabina de 102.1 Vive FM y por supuesto en De Toque. Muchas gracias.